Vamos a hacer el check-in del Elan Impression 40. Antes de partir, lo primero que tienes que saber es la plaza de amarre, porque cuando regreses con el barco vas a tener que dejarlo en el mismo sitio, amarrado de la misma forma. Y para ello tenemos un indicativo, y es la plaza número 18. Aquí tienes un pequeño diagrama en cómo debe de ir amarrado el barco, siempre de popa y con los cabos tal cual están antes de partir. Recuerda que llevas 4 cabos de respeto a bordo, con lo cual se deben de dejar en pantalán los que están ahora mismo amarrados al barco. Por supuesto, antes de iniciar la travesía, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la toma de tierra y llevártela contigo, por si duermes en puertos alternativos, tener toma de 220 y electricidad a bordo. La toma de tierra la puedes ver perfectamente direccionada por aquí al pantalán. Lo levantas, desconectas y te la llevas. Antes de partir, comentarte que este barco es de 11,5 más o menos de metros de eslora y tiene una capacidad de 9 tripulantes a bordo. Nunca podrás llevar más de 9. Este barco cuenta con una batería de motor, una batería de ancla y una batería de consumo. Por supuesto, antes de partir, lo primero que tenemos que hacer es dar a los conectores para que se activen las baterías. Una vez dados los conectores, nos venimos aquí. Este barco no tiene llave, es un encendido digital y lo primero que tenemos que hacer es soltar, este es el centro de crujía, soltamos el timón. Para encender el motor es muy sencillo, es Volvo Penta, le damos al on y en ese momento se enciende el display, esperamos unos segundos a que se resetee el mismo sistema, te pone el número de horas y escuchamos las alarmas del motor. Esto es el indicativo de que funcionan, con lo cual es importante que si las escuchas en la travesía no las ignores, que apagues inmediatamente el motor porque te está dando un aviso de refrigeración o de alguna obstaculización en el motor, con lo cual apaga, continúa tu navegación a vela con toda la calma hasta el puerto más cercano y cuando estés en Bocana avisa por VHF para que te remolque a zona de atraque. Bien, una vez hemos iniciado el motor, para encenderlo siempre tenemos que tener el Morse en punto muerto y darle al botón de Start. De esta manera el motor queda encendido. Si en algún momento nos quedamos sin batería, para poder recargar los motores tenemos que embriagar y para embriagar es muy sencillo, es apretar en el centro del Morse y darle avante. De esta manera estamos calentando el motor y si queremos recargar las baterías tendríamos que mantenerlo así durante aproximadamente 30 minutos. Volvemos a su posición de centro, por supuesto para dar avante es hacia adelante y para dar atrás es hacia atrás. Recordar siempre pasar el Morse por el punto medio para evitar que se estropee el cambio. Una vez aquí, para apagar el motor es muy sencillo, le damos a Stop y Off. Y de esta manera hemos acabado con el motor. Para la hélice de proa lo primero que tendremos que hacer es tener el motor encendido y por supuesto en el panel de control activar la clavija de hélice de proa. Y una vez hecho esto nos venimos a la popa y conectamos el on de la hélice de proa. Parpadea hasta que se queda fijo, quiere decir que está encendido. Para estribor pulsamos y se conecta y para babor pulsamos y se conecta. Recuerda que la hélice de proa es una ayuda al atraque o en alguna circunstancia, pero no te atraca el barco solo, entonces tenlo en cuenta. Por supuesto, cuando das de estribor a babor, recuerda parar unos minutos por el centro para que el sistema no se colapse. Al apagar, dejar de funcionarla, lo apagamos pulsando el encendido durante unos segundos y ya vuelve a parpadear. Esto indica que está apagada. Aquí tenemos el plotter también es de manejo digital. Encendemos los equipos electrónicos en el panel de control y directamente es táctil, con lo cual manejamos con la mano. El piloto automático es lo mismo, tiene para conectarlo se pulsa auto, ya tiene gobierno, más 10, menos 10. Y para desactivar el piloto automático lo único que hay que darle es a Standby. Esta otra pantalla es el equipo de viento, que por supuesto podremos ver las distintas páginas de información que nos da. Pulsando hacia arriba y hacia abajo tenemos el fondeo, la dirección del viento, etc. Para apagarlo, off aquí, encendido y apagado.
Vamos a ver ahora las estivas de los elementos de seguridad. En todo el barco nosotros tenemos inventariado y con carteles todo lo que es el material que conlleva cada estiva. En este caso, en estribor, en popa, pues tenemos el achicador flexible, el balde, el bichero, las gafas de buceo, los 4 cabos de amarre, la caña de respeto, el extintor, una manguera con adaptador, una bola de fandeo y unas escaleras de emergencia. Es bastante sencillo localizar las cosas y incluso dentro tienes un diagrama también donde te identifica en dónde está cada cosa. Para el achicador manual, en caso de emergencia, el barco, como sabes, tiene una sentina con un achicador eléctrico, pero en caso de fallo podemos hacerlo de forma manual. Lo encontramos en estribor y para accionarlo es muy fácil. Cogemos el mando y lo conectamos en la bomba. Lo insertamos y bombeamos. Y de esta manera evacuamos el posible agua que haya dentro del barco. Otro de los elementos muy importantes que tenemos que tener de mano y saber dónde está es la caña de respeto. La caña de respeto la tenemos en este tambucho, perfectamente localizada. Y como veis es muy sencillo de colocar. En caso de perder gobierno, lo que tenemos que hacer es coger la maneta, abrirlo y encajar en el cuadrante exactamente donde indica la posición, y de esta manera tendremos de vuelta el control de nuestro barco. Las baterías del barco Elan Impression 40 los tenemos localizadas en el camarote de popa de babor. Tenemos 3 baterías, tenemos que están perfectamente señalizadas, tenemos la de motor, la de consumo y la del ancla. Para accionarlas sería ponerlas en posición hacia arriba, y para apagarlas sería en posición hacia abajo. En este momento las tenemos hacia abajo, apagadas. Si las ponemos hacia arriba, la encendemos. Recordar que en un barco todo lo que no se use, lo más recomendable es apagarlo para que no lleve consumo y nos vaya tirando de las baterías y tener un consumo responsable de las mismas. Con lo cual, si nosotros estamos en navegación y no vamos a fondear, lo importante o lo más recomendable sería que cortáramos las baterías del ancla y solo las accionáramos, por ejemplo, cuando fuéramos a fondear en el momento oportuno. Lo mismo con la batería del motor. Si estamos fondeando y no lo vamos a usar, lo más recomendable es que lo cortemos para después poder disponer de la arrancada. Es importante saber que en este camarote, debajo la colchoneta, tenemos los fusibles del ancla y el fusible de 12 voltios. Están justo aquí. Hay que levantar la pana, la colchoneta, y los tenemos localizados aquí, que son de 100 amperios. En el caso de que nos quedamos sin fusible, tenemos repuesto en la caja de herramientas, vendríamos aquí y lo cambiaríamos. Está perfectamente identificado. Y los fusibles de la hélice de proa los encuentras en el camarote de proa, debajo de la colchoneta. Aquí hay una estiba donde puedes ver que en su interior están el fusible de la hélice de proa, que en caso de necesidad puedas usarlo. En el panel de control, el Elan Impression, puedes controlar absolutamente los niveles de combustible, de agua, de baterías y, por supuesto, accionar cualquier servicio que quieras usar. Es muy importante saber que cuando está la luz encendida es que están encendidos, y cuando se apaga es que realmente nos está poniendo en uso. Importante, la toma de tierra, cuando estemos en otro pantalón alternativo, siempre tendremos que tener conectado el battery charger. Si conectamos la toma de tierra 220 y no accionamos el battery charger, no estaremos cargando las baterías del motor ni tendrás 220 a bordo, con lo cual es importante que lo recuerdes. Aquí tenemos las luces de navegación, las de motor, las de fondeo, las luces de interior. Como vas viendo, se va encendiendo en el dibujito las que estás poniendo en uso. El bilge pump es la bomba eléctrica. Siempre la tenemos que tener encendida porque tiene un flotador que al detectar agua acciona automáticamente. Para comprobar lo que funciona, haríamos el efecto de manual.
y vemos que está sonando, con lo cual es que está perfectamente operativa. Pero recuerda tenerla siempre encendida por si acaso tuvieras filtraciones de agua que no conozcas. Vamos a conectar el water pump. Water pump es el tanque de aguas negras. ¿Cómo funciona el tanque de aguas negras? Aquí tenemos en el display lo que hemos dicho antes, las capacidades que tiene el barco y en el estado en el que se encuentran. En este momento tenemos de agua dulce 235 litros, de gas de diésel tenemos 146 litros y el tanque de aguas negras lo tenemos completamente vacío. Pero en el supuesto que lo tuviéramos a tope, lo que tendríamos que hacer es dirigirnos en navegación hacia alejados de la costa y a través de Waste Pump es la bomba de achique del tanque de aguas negras. Es eléctrico, con lo cual para vaciarlo tendríamos que abrir los grifos de fondo que supuestamente están abiertos y darle aquí para que automáticamente fuera evacuando los residuos del tanque. Muy bien, una vez aquí, bueno, pues tenemos instrumentos electrónicos, así apagados, así encendidos. El ancla, cuando vayamos a hacer uso del ancla, recuerda los 3 pasos importantes. 1, conectar las baterías en el camarote de popa estribor. 2, venirte al panel de control y accionarlo. Y 3, encender el motor y entre 2 personas hacer la maniobra. Aquí también tenemos equipos electrónicos y aquí tenemos thruster, que es la hélice de proa, que ya hemos explicado cómo funcionaba, así apagado, así encendido. Lo mismo con las conexiones del frigorífico y el congelador. Tiene un pequeño frigorífico y un pequeño congelador a bordo. El barco tiene el VHF con el distress, con la señal de seguridad insertada. En caso de emergencia máxima, presionamos distress y automáticamente nos localizan. Tienes aquí un pequeño identificativo donde te indica cuando vas a un puerto, pues la eslora que tienes, la manga, la matrícula del barco y el MMSI. Para activar el VHF lo encendemos y levantamos, hablamos, apretando, soltamos, recibimos. Canal 16, siempre para información genérica. Como sabes, nosotros tenemos toda la disposición de seguridad de los barcos en un pequeño diagrama de fácil localización. Es importante que antes de partir veas tus elementos de seguridad porque los tienes perfectamente señalizados y localizados en la estiba donde están guardados. Dentro de la mesa de cartas tenemos el material, el directorio del cliente. Es importante que sepas dónde está la documentación oficial, porque en caso que te hagan una inspección a bordo de la Guardia Civil, deberás de entregarle los documentos que te requieren y que los encontrarás en el apartado número 1. Siempre tendrás la hoja de asiento, el permiso de navegación, el recibo, la póliza, los permisos obligatorios en el orden en los que te los van a ir requiriendo. Además, tienes un manual de buenas prácticas medioambientales que te recomiendo que lo leas y, por supuesto, tienes un manual de cómo estar y fondear en el Parque Nacional, que es un parque protegido. Dicho esto, os voy a enseñar cómo usamos el tanque de aguas negras, cómo abrimos y cerramos la válvula, ya que en el propio parque no se puede hacer uso de los baños. Tendrás que cerrar la válvula para que los residuos vayan al tanque de aguas negras y cuando inicies la navegación abrirlo y evacuarlo conforme a tus necesidades. Nos vamos al baño y os lo enseño. En el baño podrás encontrar lo que es la tubería y el cierre, la válvula de cierre y de apertura del tanque de aguas negras. Está justo debajo del grifo y es esta que ves que es de color opaca. Cuando la válvula está en posición a la tubería es que está abierto, con lo cual los residuos se van directamente al mar. Y si lo queremos cerrar, lo que tienes que hacer es ponerla en paralelo a la tubería. De esta manera los residuos irán al tanque de aguas negras y podrás controlar los niveles en el panel de control. Ya que estamos aquí, pues mira, os aclaro que en este barco tenemos los espiches directamente puestos en las tuberías para su fácil uso.
Bien, para poder succionar este barco, como sabéis, te puedes duchar aquí, y para poder succionar el agua que a lo mejor te quedan restos después de la ducha, tienes que poner en el panel de control la bomba de achique del baño, de la ducha, y apretar aquí. Y de esta manera el barco succiona hacia el exterior todo el agua que te haya podido quedar aquí una vez hayas terminado de duchar. El WC del Elan Impression es manual y para poder usarlo tiene dos posiciones, la posición de vaciado y la posición de llenado. Es muy importante que entiendas que solamente acepta residuos que salen del cuerpo. Cualquier otro material tendremos que depositarlo siempre en las basuras, porque puedes llegar a atascar las tuberías del WC, que son bastante estrechitas. Pero ¿cómo lo usamos? Pues muy sencillo. Una vez queramos bombear, tenemos que poner en posición de vaciado y bombearlo repetidas veces para que los residuos que se hayan depositado vayan fuera del barco. Para hacer el uso de la cisterna y limpiar el circuito, tendríamos que poner siempre en posición de llenado y de esta manera bombear también repetidas veces, entre 7 y 10 veces, para que el barco succione agua marina y la meta en el circuito y la vaya limpiando. Y finalmente tenemos que volver a ponerlo en posición de vaciado y volver a bombear otras 6 o 10 veces. De esta manera haremos que no haya reenvío de los residuos que hemos depositado. Recuerda que aquí tienes un explicativo súper claro de cómo utilizarlo y, por supuesto, nunca meter ningún otro residuo que no sea lo que salga de nuestro cuerpo. La mesa del salón es plegable y la verdad que es comodísima, es muy amplia. Para abrirla, pues nada, simplemente desplegamos el panel y, como veis, tiene muchísima habitabilidad. Pero es que además el salón es convertible en cama y para poder hacerlo cama es muy sencillo. Se tiene que hacer una maniobra un poco entre dos personas porque es hidráulico y para ayudar al sistema a que baje bien. Tiene aquí unos frenos como si fueran de una bicicleta. Hay que apretarlos y bajar hacia abajo. Una vez esté abajo del todo, sencillamente se coloca la parte de la colchoneta perfectamente al lado que está y se convierte en una cama muy cómoda para dos personas. Para volver a ponerla en posición de mesa de comedor, se aprietan en los dos frenos de bicicleta y se tira hacia arriba. Y de esta manera podremos volver a usar la mesa del comedor de forma muy práctica y fácil. Los elementos de seguridad de este barco los tenemos localizados en esta diapositiva, donde con los dibujitos queda clara evidencia donde están estibados. Este barco está despachado para zona 4, 12 millas de la costa, y la seguridad que lleva a bordo es correlativa a esa zona. Importante que sepas que aquí es donde guardamos los prismáticos, las manetas, la de gasoil para abrir el tapón de gasoil. Por cierto, recuerda que cuando abras para repostar gasoil o el agua, mantener siempre en la mano el tapón, porque en ocasiones el cordel de seguridad del propio tapón ha desaparecido o no está y se te puede caer el tapón al agua, con lo cual es una buena recomendación a tener en cuenta. También tienes aquí lo que es la linterna. Un poquito más hacia adelante, en el camarote de proa, te enseño dónde están los chalecos. Los chalecos los tenemos aquí con sus luces. Este barco tiene 9, también tenemos las luces de reposición, la bocina, por aquí tenemos una pequeña caja de herramientas donde encontrarás los recambios de los fusibles y el tolete de la neumática. También tenemos aquí guardados lo que es la cohetería del barco, perfectamente en fecha, y tenemos 2 líneas de vida con 2 arneses para que en caso de necesidad puedas colocarlo por tu seguridad en el barco. Todo esto localizado en proa bajo la colchoneta. El botiquín lo encontrarás en el camarote de popa de estribor. En caso de necesidad, aquí lo tienes. Para el uso de la cocina, nosotros siempre en los charters dejamos 2 bombonas, una nueva de 3 kilos y otra en uso que está siempre conectada. Pero para usar la cocina, como ves, tiene 2 hornillos. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, aquí te lo localiza lo que es la válvula
Para encender, en posición horizontal está estrangulada la bomba de gas y en posición hacia ella abrimos el gas y de esta manera podremos encenderlo. Funcionan como los antiguos calentadores de agua de las viviendas y esto quiere decir que cuando lo enciendas tienes que permanecer pulsando un ratito para que coja fuerza y una vez tenga, sueltas. Tiene también un horno que lo mismo, lo encendemos y lo apagamos. Y para apagar solamente cerramos ahí y volvemos a cortar el gas para que tener seguridad sobre ello. Para que bascule, accionamos aquí y para fijarlo, lo fijamos con esta pequeña pestaña. El barco está provisto pues con todos los elementos de limpieza e incluso basuras para que puedas medioambientalmente diferenciar el plástico de orgánico y también en todos sus armaritos, estos como se abre y se cierran, pues tienes guardado todo lo que es el menaje perfectamente limpio y organizado para 9 personas. Para activar la presión de agua, recuerda que es con la batería de consumo y en el panel de control poner el shower power, que es así. Conectamos y abrimos. Este barco tiene agua caliente cuando está conectado a tierra y si no, con el motor encendido. El barco tiene 2 neveras, una eléctrica y otra de hielos. Recuerda que para conectar la eléctrica siempre tendrás que activar la batería de consumo y en el panel de control la pestaña que diga nevera o congelador. Como ves, es importante que controles el termostato, que lo tienes localizado aquí, ya que en caso de estar fondeados durante mucho tiempo, lo suyo es que tengas un nivel medio de enfriamiento para el buen consumo de las baterías. De esta manera, pues te podrás garantizar que la batería te conserve. La otra nevera es la de hielo, que la tienes aquí y que tiene también salida de agua al exterior. En el caso de deshielo no tendrías que vaciarlo, directamente filtraría solo. Para la maniobra de fondeo es muy importante recordar los 3 pasos que hemos comentado anteriormente. Encendemos la batería de ancla, conectamos en el panel de control el funcionamiento y nos venimos a la proa con el motor encendido. El capitán desde el mando y el ayudante o tripulante en la proa lo primero que tiene que hacer es quitar la boza. Esto es un elemento de seguridad que se usa para quitarle presión a lo que es el ancla y que no esté trabajando todo el rato el winche. De esta manera pues estará más holgado. ¿Cómo bajo el ancla? Pues sencillo, presionando a los pocos y subo siempre también presionando a los pocos e intentando que no suba muy rápido para que no se quede trincado. En caso de que quede perfectamente tensado y trincado, tendrás que accionarlo con la manivela que hemos visto que está guardada en el interior. Recuerda que el ancla está marcada en la primera 15 metros en rojo, después a 20 en amarillo, luego cada 5 va cambiando de color. Tienes un total de hasta 50 metros. También tenemos una boza que podrás usar para identificar dónde está la cabeza del ancla. Es importante que en el caso de que fondees la uses porque te puedes ahorrar muchos disgustos. Recuerda que el ancla siempre tiene que ir subiendo en posición vertical y que el barco va al ancla, no el ancla hacia el barco. ¿Esto qué quiere decir? Que tendréis que ir rectificando para poder izarla correctamente y en posición vertical y evitar que bascule como si fuera un columpio y dé al casco produciéndole daños. Para desplegar el Génova tenemos que abrir el stopper de popa de Génova que lo tenemos en babor. En esta posición está cerrado y en esto abierto. Libramos y tiramos de las escotas del Génova para desplegar el Génova. Para recogerlo, pues lo mismo. Libramos, soltamos y recogemos siempre desde popa. Recuerda que nunca debes de llevar a winche el Génova porque podrías coger demasiada tensión el tambor y podrías partirlo, con lo cual siempre manualmente, muy aprobadito y como ves se recoge fácil.
La mesa de la bañera tiene dos alerones que para abrirlo es muy sencillo. Lo único que tienes es que estirarlo y para plegarlo tiene dos pestañas aquí que lo fijan. Presionamos, pulsamos y se cierra. Para desplegar la mayor, este barco tiene en el piano reenviado el pujamen y el cabo de in-out. Lo verás perfectamente señalizado aquí. Recuerda que para la mayor siempre se tienen que hacer entre dos personas, tensionando un poquito con el pujamen para recogerlo, y te explico ahora cómo funciona. Para sacar la mayor, lo que tenemos que hacer es abrir el piano, pujamen y el cabo sin fin que pone out, in. Lo abrimos y la maniobra de sacar la vela trabaja el pujamen y el out. Voy tirando del pujamen y recojo el out y el pujamen a la vez. El pujamen mantiene un poquito la tensión de la vela. Es muy importante que cuando recojamos mantener la mayor lo más plana posible para evitar que tenga ningún pliegue, con lo cual yo recomiendo que esto lo hagamos entre dos personas. Uno mantiene un poquito la tensión del pujamen mientras mete la mayor y el otro tira de la mayor para recogerla. Ahora lo voy a hacer yo sola. Para recoger la mayor tengo el in y el pujamen. Tiro del in y voy tensionando con el pujamen hasta que llegue a la banda solar, hasta ahí.